yo uso la energía solo en un momento de amenaza, pero si yo no estoy amenazado a esto, lo más inteligente es reposar, claro, parcharnos. Es un accidente, es la pérdida de un ser querido, es una crisis económica, recordemos la historia de mi familia, es irme de mi ciudad, tú de pronto ahí también tienes historias. Sí. Irme de mi nidito y irme a otro lado. Son esos momentos de vientos fuertes, de amenazas, donde como que o me muevo o no sobrevivo. Cuando tus inspiraciones son muy inspiradoras, pero son cero amenazantes, tu cerebro las va a aplazar. Y cuando tus amenazas son muy amenazantes, pero cero inspiradoras, tu cerebro las va a coger y ahí va a estar tu energía, pero vas a pasar muy maluco porque... Para nosotros los inestables, la vida es estar en una transición constante, de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos Andrea y Manu y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá y esperamos que te guste. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Inestables. En serio, estoy demasiado feliz. Nos hicieron demasiada falta. Recuerden que en el episodio pasado de hace un mesecito les habíamos dicho que Manu durante los primeros mesecitos o este primer mes no va a estar tan presente, ya que tenemos nuestras prioridades ahí con la universidad, que ustedes saben que estamos terminando nuestras carreras. Entonces por eso los próximos episodios solo me verán a mí. Listo, pero aún así escúchenos, denle like y todo, como si Manu estuviera acá conmigo. Pero bueno, les traigo un episodio increíble para empezar esta temporada. De verdad que el día que yo me topé con el invitado que ya se los va a presentar, yo dije como no, fue madre, o sea, lo necesito en el podcast ya, eso era para ayer. Y es un tema que en lo personal como que me ha tocado mucho y tengo un montón de preguntas y siento que cualquier persona en el mundo también las tendría. Y es que hoy vamos a hablar sobre por qué no logramos esos sueños o por qué no es el común, ¿cierto? Que siento que muy poquitas personas llegan a decir que cumplieron su sueño más grande o los vemos pues como cumpliéndose esas promesas, esos sueñitos que algún día nos pasarán por la cabeza. Y por eso hoy les traigo a Sebas Chinco, que así lo vamos a decir porque el apellido de Sebas es imposible de pronunciar. Entonces, Sebas, saluda, preséntate, dale. André, gracias. Hola a todos los inestables, o como les dicen a los de esta comunidad. Los inestables. Para mí es un placer poder acompañarlos y nada, feliz de poder compartir un poquito de estas locuras a las que me he dedicado en los últimos años. Me encanta. Bueno, antes de empezar, obviamente necesitamos nuestro hatsu, porque toda conversación buena tiene un hatsu morado porque es el color de inestables. Entonces, bueno, les voy a chismosear un poquito de Sebas. Sebas es psicólogo y es un emprendedor demasiado teso que yo admiro demasiado. Entonces, hoy nos vas a contar un poquito sobre por qué te traje yo aquí a este tema. Y quiero, Sebas, que empecemos contándoles eso, como por qué tú estás interesado o por qué empezaste a entrar un poquito en este mundo de la gente y sus sueños y cómo era todo ese proceso. André, la historia es muy bonita. Yo creo que te voy a contar una historia que pocas veces he contado como a estos niveles tan públicos. Y es que, bueno, yo soy psicólogo y digamos que eso me dio muchas bases y entrar en el comportamiento humano para entender muchas cosas. Pero aquí nos tenemos que ir mucho más para atrás. Yo nací en una familia afortunada en Medellín. Mi papá tuvo la oportunidad de hacer su universidad en Nueva York. Se ganó una beca y se fue como en los 60, 70. Una cosa única. Y él estudió allá y hizo gran parte de su vida allá. Y cuando volvió, él volvió con muy buenos recursos, porque imagínate esa vida americana de estar matándose, trabajando. Claro. Entonces cuando él volvió con muy buenos recursos y se volvió un empresario. Él montó unas empresas. Y yo nací en una familia pues como adinerada, muy afortunada. Y eso le permitió a mi mamá poder dedicarse a nosotros. Yo tengo una hermana menor. Entonces, ella es el mayor, son dos. Sí, yo soy el mayor, somos muy seguiditos. Entonces, ella dijo, bueno, yo tengo la fortuna, ella es trabajadora social, pero como que ella dijo, yo quiero darme el regalo de poder criar a mis hijos, de estar muy presente, ya que mi esposo pues tiene sus empresas. Mamá de tiempo completo, sí. El sueño de Manuela, eso es el sueño de Manuela, me encanta. Qué nota, saludos a Manu. Entonces, eso fue una gran fortuna. Hasta que cuando yo tenía 8 años y mi hermana 7 años, André, mi papá, se ha sabido quebrar. No puede ser. O sea, pero una quiebra
muy profunda porque él llegó con una mentalidad muy americana de hacer negocios. Y tú sabes que allá son, pues la palabra vale oro, allá Total. pues como que todo el mundo está bajo una tónica muy de construir y es realmente una hablar con transparencia. Ajá, es una cultura muy distinta. Total, acá es pues como la ley de la selva. Sí, y más en ese total. momento yo creo que ya hay mucha cultura y ya la gente, pues estas nuevas generaciones son mucho más transparentes. Pero en ese momento, imagínate, seguía siendo muy de el vivo vive el bobo. Entonces mi papá muy confiado pues hizo 2 o 3 malas decisiones y se quebró absolutamente. Entonces, en una familia donde 2 niños de 8 y 7 años entran en quiebra absoluta, mi mamá, que se había hecho a un lado profesionalmente para criarnos, y mi papá entran en esa crisis, pasan cosas muy especiales. Y es que como que mi mamá empieza a hacerle un llamado a mi papá de, hey, salgamos de esto, pues somos unos cracks, vení, reinventémonos. Y mi papá como que toma la decisión de meterse en su quiebra, como que él dice, no, yo voy a recuperar todo lo que yo tenía, pero muy desde la parte de hacer unas demandas, muy desde lo legal. Él como que se victimizó de alguna manera, y como que se metió en su quiebra. Entonces mi mamá dijo, o sea, acá lo que hay que hacer es reinventarnos, tengo que pasar la resolver. página. Entonces, imagínate una señora con 2 hijos de 8 y 7 años, ver que su esposo no va a reaccionar. O sea, empieza una amenaza y quiero poner esa palabra ahí como resaltada, porque ahorita vamos a hablar de las amenazas. Sí, apunten. Sí, entonces empieza como una amenaza y mi mamá sale como una leona a decir como que yo tengo que velar por mis hijos, mi esposo no va a reaccionar, es lo que yo haga. Y como una sensación de mucha amenaza muy poderosa, ella hace lo que una mamá puede hacer, como una ama de casa hacer como al otro día para generar ingresos, y es que cogió un catálogo de Leonisa, como todo este modelo de venta directa, y empezó puerta a puerta como a buscar personas para que se unieran a eso, como que eso funciona de una forma en donde tú puedes como que como crear una red, exacto, ¿cierto? Sí. como crear una red. Yo me acuerdo, André, de 8 años, estar acompañando a mi mamá tocando puertas. La puerta. O sea, de una manera muy linda. Entonces mi mamá con ese poder, como una leona, imagínate, quedó como la mejor vendedora del poblado, luego la mejor vendedora de Medellín, luego la mejor vendedora de Antioquia, luego la mejor vendedora de Colombia. Se la rompió. O sea, mi mamá yo no sé cuántos puestos ascendió hasta que llegó a ser la directora internacional comercial. Internacional comercial. O sea, mi mamá estaba debajo de la presidencia. O sea, literal. Pasó de la base A la cúspide. a estar en la mesa directiva. Juepucha. Entonces, yo me crié con ese ejemplo. A mí me crió una mujer Berraca. extremadamente poderosa. Sí. Extremadamente poderosa. Una mujer que, si bien todo nace con esa amenaza de sacar sus hijos adelante, como que ella fue capaz de mantener su impulso y empezar a manifestar sus sueños. Y ella, todo lo que me decía, lo manifestaba. Me encanta. Todos sus sueños, André, ella me miraba a los ojos y me decía, esto es lo que yo quiero hacer. Y ella lo hacía realidad. Imagínate ese ejemplo desde los 8 años. Yo crecí pensando que nosotros veníamos a este mundo a cumplir nuestros sueños, porque lo vi de frente. La vida me regaló un ejemplo directísimo que eran tus padres. Pues uno de chiqui adquiere todo y le copia todo y aprende todo lo que hagan los papás. Entonces ver a mi mamá que todo lo que quería cuando aspiraba a un puesto lo lograba, cuando ya luego ella siempre se acompañó mucho de lo humano y se rodeó de técnicas de meditación, de yoga, respiración, danza terapéutica. Ella siempre, y esos modelos de venta directa son muy humanos porque trabajan con madres cabeza de familia. Entonces ella, al rodearse de ese tipo de técnicas, como que siempre estuvo muy cerquita del humano, y ella decía que en algún momento quería dejar el mundo corporativo y dedicarse a todo este tema humano de transformación. Sí, ese le gustaba. Exactamente, un día, de una forma mágica, esta es otra historia loca, da con un lote en la cima de la montaña en Santa Elena. Y ella en ese momento, sin los recursos para poder obtener, porque ella pagó 2 colegios, 2 universidades, claro. O sea, ella sacó la casa adelante, pero empezó a visualizar un centro de transformación en Santa Elena. Ella me lo decía, me acuerdo que en ya ese lo momento, visualizaba. Andrea, ella solo le alcanzaba para pagar el diseño y mandó a hacer una maquetica, solo para tener la maquetica. Me muero. Y fueron muchos años visualizando y demostrándome a mí cómo
además de cómo su impulso nace de una amenaza, pero luego es capaz de inspirarse, mantener la fuerza que tuvo en esos momentos amenazantes, pero para salir a perseguir ya cosas desde la inspiración. Y hoy ese lotecito con esa maquetica es Casa Prana, un centro de transformación espectacular. Están invitadísimas para que graben un episodio allá. Brutal. Es un lugar mágico. Entonces, ahí te dejo esa parte de la historia para contarte que yo crecí viendo cómo se manifestaban los sueños, cómo alguien cuando miraba sus sueños realmente los materializaba y los traía a la realidad. Yo dije, a eso vinimos, ¿qué nota? Oh, sorpresa, yo voy creciendo. Y te diste cuenta que esa no era la realidad. Pero en mí, o sea, empiezo a soñar, yo me gradué de la universidad y empiezo a visualizar un montón de sueños. Soy una persona como con sueños muy ambiciosos. André, y yo me he metido en una bloqueada. O sea, donde yo decía, pero ¿qué estoy roto? O sea, me crió una persona, imagínate desde los 8 años ese ejemplo, yo creí que todos veníamos a eso, pues todos éramos así. Sí. Y yo ver que yo soñaba y soñaba, pero como que mi sistema no me entregaba energía, como que a mí se me iba el día a día apagando incendios, como que la urgencia del día a día, y mis sueños se iban como aplazando. Entonces yo dije, yo estoy roto. Tengo algo mal. Claro, algo está mal conmigo. Tengo algo malo. Una sensación de que yo terminaba el día y sentía que daba una versión muy pobre de mí mismo. Como que yo sabía que no estaba dando todo mi potencial. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? Resulta que aún así, todos esos sueños y haberme rodeado muy bien de 2 socios brutales, fui capaz de cofundar la primera versión de Nevo. Contémosles, nosotras siempre grabamos en Nevo. Entonces ya se nos va a chismosear un poquito de qué es eso, pero para que sepan que todo el set de Inestables y todo lo que ven detrás es Nevo. Sí, entonces en ese momento me rodeé muy bien de 2 personas tesísimas, mis socios hoy, y empezamos a visualizar unos centros de conexión humana, o sea, cómo dinamizar la forma como vivimos los lugares de trabajo, cómo la humanidad se encasilló en vivir el trabajo desde lo industrial, desde el como que trabajar. Demasiado corporativo, como todo gris, ¿no? Totalmente. Y es un paradigma que se creó en la era preindustrial e industrial, como meta gente y vuelva a los productivos y entre más gente le quepan un espacio mejor. Nosotros nos dimos cuenta que hoy que cambiaron las realidades podíamos crear entornos mucho más bacanos, que la gente, diseñados para lo humano. Yo ahí le metí mucha psicología, mucho del comportamiento humano, bueno, y empezamos a meterle mucho a eso y fuimos capaces de crear la primera sede de Nevo. En ese momento, yo tomo la decisión como uno de los cofundadores de conocer los primeros 1000 clientes. O sea, yo dije, qué nota como uno de los socios poder tomarme un cafecito con los primeros 1000 usuarios. Primero, André, con una intención comercial, pues como, hey, ¿qué valoras de esto? ¿Cómo podemos agudizar la propuesta de valor? Pero imagínate lo que es como psicólogo escuchar más de 1000 conversaciones. No, brutal. O sea, eso fue un laboratorio hermoso. Brutal. Que a mí me cambió la vida, primero, porque me di cuenta que yo no estaba roto. Ya te diste cuenta que es que, venga, yo soy más bien como todos. Yo me di cuenta que todas esas más de 1000 personas que conocí estaban en una lógica muy parecida a la mía. Patinando en sus sueños, como que soñando con cosas muy lindas, pero como que entregándole la energía a las urgencias del día a día. Total. Como que sienten que hacen mucho, pero como que al final es como apagando incendios constantemente y como que sus sueños se van quedando en el mapa de sueños o en el espejo, en el corcho, y como que pasan los meses, los años, como que ese mapa antes como que se llena más de cosas. Sí, porque no se van materializando, entonces uno va agregándole. Exactamente, sí. Pero como que el día a día se me va manteniendo el bote a flote. Total. Entonces yo dije, ay, el bicho raro no soy yo, el bicho raro es mi mamá. Total. Venga, mija, más bien lo estudio Claro. usted porque mera especie ahí toda específica. Totalmente. Yo dije, y me dolió mucho. Y además me dolió mucho. Claro, porque fue mero choque ahí. Claro, ver tanta frustración, pues sentí un alivio, lo confieso, de decir, pucha, pero también mucha curiosidad por entender la mentalidad de mi mamá y de esos 1000, unos poquitos que eran distintos. No todos los 1000 eran así. Habían unos bichitos raros que, así como mi mamá, eran manifestadores, que eran capaces de entregarle energía no solamente a lo urgente, sino también a lo importante, y eran capaces de coger sus sueños y irlos trayendo a la realidad.
Entonces yo empecé a tener conversaciones con esos pocos bichitos, obviamente también irme hacia atrás en la historia familiar y darme cuenta de esos hitos que te conté, la quiebra, cómo nace, cómo surge mi mamá, todo eso, y empezar a sacar un montón de conclusiones. Ok, desde el contexto de cada bichito. Exactamente, por cómo crearon esa mentalidad que es tan distinta a las demás. Encontré unos patrones que yo decidí cómo escribirlos y dije, hey, ¿qué pasó con las mentes más grandes de la humanidad? ¿Será que tienen cosas en común? Exacto. Quise contrastarlos y me fui a estudiar la vida de Alejandro Magno, Nikola Tesla, la Madre Teresa de Calcuta, o sea, científicos, científicas, conquistadores, deportistas, todo como gente en distintos ámbitos que le demostraron a la humanidad que eran capaces de llegar a ese punto que se soñaba. Exactamente, de manifestar las cosas, sus grandes inspiraciones, y encuentro el mismo patrón que encuentro en estas pocas personas a nivel local. Yo decido escribir un artículo que empieza como a resonar y fue animando una investigación que lleva más de 6 años, que termina en OPMO, que pues seguramente ahorita me vas a preguntar mucho sobre eso, y es qué fue lo que yo encontré desnudando las grandes mentes de la humanidad y cómo funcionan sus mentes para que sean capaces de cumplir sus sueños. Me encanta. Es que si ven, ¿por qué tenía que venir Sebas? No, a mí eso me parece increíble, y me parece más increíble que la vida solita te haya llevado como por ese camino, ¿sí me entiendes? Como que te haya puesto el ejemplo en tu día a día, en tu familia, y después cuando sales un poquito ahí, te aterrizas como en el mundo más cotidiano, te das cuenta como, ay, venga, es que este no es el común. Y que nota que hayas tenido esa curiosidad de entender por qué ese no es el común, porque tú ya lo viste materializado en alguien. Entonces es como si mi mamá pudo, porque el resto no podemos, y que tienen esos poquitos que sí pueden, para venga, aprendamos entonces, porque pues, ¿qué más vamos a hacer si todos tenemos sueños? Y qué nota sería que todos los pudiéramos como materializar. O sea, yo te quiero preguntar, no simplemente como los patrones que tienen esas personas, que me gustaría que me lo respondieran de segundo, sino también qué patrones eran esas personas que no lo tenían. O sea, ¿cuál era el común de esa investigación que hiciste? Pues lo del día a día, como que son personas que no sé si por tiempo o creencias o qué será, que no hacemos como el stop y empezamos a decir, venga, es que yo sí me sueño esto, y sí estoy encaminando mi vida hacia esto, o qué hay ahí. O sea, sí me interesa un poquito conocer esa otra parte de la historia. Qué nota. Y yo creo que esa nos lleva a la otra, ¿cierto? Entender los bloqueados. Epa. Está hablando también de los que logran como trascender ese bloqueo. André, mira, digamos que todo se explica en cómo evolucionaron nuestros cerebros hace miles de millones de años, ¿cierto? Nosotros creemos que el cerebro humano nació con los humanos. Realmente nuestro cerebro tiene un esbozo evolutivo gigantesco. Y en la forma de cómo evolucionó, vamos a entender un montón y vamos a tener un montón de luces de realmente pues, cómo somos hoy, cómo actuamos hoy. Resulta que toda la lógica de la vida y los seres vivos fueron evolucionando con una digamos, lógica muy reactiva, ¿cierto? Y es como la energía disponible en un organismo es vital. O sea, la forma que un organismo obtiene, retiene y utiliza la energía es casi que la historia de la vida, pues literalmente. Entonces, desde esos primeros organismos, cuando empezaron a entender que eso era un proceso súper vital, dijeron, vamos a tener que utilizar una estrategia para poder gestionar la vida y que sea la estrategia mega pro, para poder mantenernos vivos. Y esa estrategia era ahí, seamos muy sensibles a lo que nos puede hacer daño. Como esas amenazas. Claro, o sea, veamos las amenazas rápidamente para poder utilizar nuestra energía a favor de esas amenazas. Entonces, ver rápidamente un depredador, escuchar algo que pueda hacerme daño, oler algo que pueda estar podrido. O sea, ser muy sensibles a qué puede hacerme daño, a las amenazas, y que sean esas amenazas las señales, ojo a esto, para movernos, para utilizar y movernos, utilizar la energía. Tiene mucho sentido, la verdad. Exacto. Es que si tú ves la historia como evolucionaron nuestros sentidos, la visión, el olfato, la audición, todo evolucionó en medida en que como los organismos se vuelven más diestros para reaccionar ante ver, o sea, ojo, notar rápidamente una amenaza y actuar al respecto. Poder reaccionar frente a ella. Eso es demasiado reactivo. Veo la amenaza, actúo. Epa. Entonces, si tú llevas eso por miles de años, se vuelve la amenaza la gran señal
para utilizar la energía. Como ese impulso, pues, que si nos para y nos mueve, comprendo. Totalmente. Y hay un gran protagonista en toda esta historia y es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es de los cerebros más antiguos, ¿cierto? Que lo compartimos con miles de especies, por eso se llama así. Yo en Opmo lo llamo el viejito comandante de la energía. Me encanta. El ¿cierto? Viejito comandante. Listo. Total. Ya, eso es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien es viejito por su antigüedad, es por su antigüedad quien aprendió y tuvo la tarea de administrar la energía. Entonces él aprendió esto que les acabé de contar y es: yo uso la energía solo en un momento de amenaza, pero si yo no estoy amenazado a esto, lo más inteligente es reposar, claro, parcharnos. Pues imagínate un organismo gastando energía deliberadamente. Si él dice, ¿qué necesidad? Y que no haya ningún depredador y que más tarde sí llegue un depredador y se quede sin energía. Esa es la muerte. Entonces él, ojo a esto, él dijo: yo voy a almacenar la energía, solo la utilizo en un momento de urgencia, de amenaza, debido a muerte, o si no, lo más inteligente es no gastar demasiada energía, que no haya demasiada acción. Listo. Entonces eso hoy está explicando el bloqueo de la mayoría de las personas. Y es que eso sigue siendo una lógica muy protagonista en nosotros. Seguimos siendo muy dependientes, André, de las amenazas para poder actuar al respecto de algo. Sí. Pues, y probablemente muchos estén pensando como, bueno, pero ¿cómo así? Entonces hay demasiados ejemplos muy bacanos. Y es, por ejemplo, el concepto de deadline. Ay, total. Que es como línea de muerte. O sea, no es gratuito que se le llame deadline, que le digamos línea de muerte a la fecha de entrega de algo. O sea, que haya que hacer una alegoría a la muerte para poder hacer. Una amenaza. Entonces uno puede tener 2 meses para hacer algo y sinceramente uno cuando lo hace. No, la noche antes, 3 días antes. Hora. Total. Porque uno ahí sí ya tiene esa deadline respirándole en la nuca. En el plazo, en esos 2 meses, no hay pues uno no ve la amenaza, sí, entonces tu cerebro dice, hey, no estamos en un momento de acción. Es un día antes, literalmente un día antes, una semana antes, al límite, que tu cerebro ve la amenaza, ve ese jefe urgente, el cliente urgente, el profesor, llévalo a cualquier contexto, que tu cerebro dice, ya vi la amenaza, ahora sí obtuve la señal que necesitaba, ahora sí te entrego la energía. Entonces gran parte de la procrastinación, qué locura. No, obviamente es algo muy complejo, pero gran parte de la explicación es que las amenazas aparecen muy tarde. Aparecen a última hora. Entonces es el momento donde actuamos. Es cuando un dolorcito en el cuerpo, que ni fu ni fa, se vuelve más grave, que decidimos ir al médico y nos la pasamos apagando incendios con el cuerpo. Es cuando podemos perder a alguien a nivel de pareja, a nivel de amistades. Con razón todos vuelven. O sea, es cuando de verdad yo siento que puedo perder a alguien, que decido tener una conversación incómoda. Esa soy yo. Esa es Andrea Naranjo, literal. Sí, yo voy así, como si yo sé que podemos seguir así tranquilos sin tener la conversación. Yo voy hasta que no se me arma un mierdero, no voy y lo arreglo. Hasta que no dices, fue madre, voy a perder a esta persona. Sí, como esto ya se me hizo más grande, ya sí me toca ejecutarlo. Ahí sí que teso. Es muy impresionante. Para no ser tan trascendentales a nivel comercial. Yo lo validé con Estudio de Moda, que ellos se han acompañado con esta metodología durante mucho tiempo. Ellos les regalaron todo Opmo a casi todos sus equipos de trabajo. Wow. Y ellos me decían, Sebas, una promoción puede durar para dar contexto, Estudio de Moda es Diesel, New Balance, Kipling, Colombia. Entonces me decían, Sebas, una promoción puede durar lo que vos querás. Y más del 90% de los clientes salen corriendo a aprovechar una promoción cuando faltan minutos para que se acabe. Por eso a nivel comercial, pues en online siempre ponen como últimas unidades, como que ya como aprendimos el tiempo, eso. como temporizadores. Falta un día. Ay, qué denso. Los que tienen carro, el SOA de la técnico-mecánica, uno puede sacar, uno se programa, saca una semanita antes, al final es uno esquivando cámaras porque ya lo mordió la fecha límite. O sea, mira que es muy impresionante cómo seguimos siendo muy dependientes de la señal amenazante para nosotros decidir actuar al respecto de algo. Y ya lo que voy a decir es un poquito más fuerte y es como que es un accidente, es la pérdida de un ser querido, es una crisis económica, recordemos la historia de mi familia, es irme de mi ciudad, tú de pronto ahí también tienes historias. Sí.
irme de mi nidito e irme a otro lado. Son esos momentos de vientos fuertes, de amenazas, donde como que o me muevo o no sobrevivo. De una inestabilidad grande. Claro, total. Es esa que se te inestabilice tu lógica, que te pone a disfrutar de un montón de energía para poder transformarte. Entonces es muy impresionante. Y si ustedes revisan pues como la historia de sus familiares, de ustedes mismos, siempre en los momentos de gran transformación normalmente hay una crisis o hay un momento de amenaza. Sí, como que en historias de éxito o en gente que pucha, se le revolucionó la vida y salió como quien dice en una carrera que uno decía, pucha, esta gente no para, o sea, de verdad va así en su vida. Tuvo que haber un detonante demasiado fuerte para que esa gente empezara. Pero entonces, ya con todo este contexto, o sea, yo estoy muy confundida. Entonces, esta gente, esos bichos raros, ¿cómo hacen? Sí, pues, o sea, sí, ya está toda la explicación teórica, tiene todo el sentido del mundo de por qué tenemos este patrón de comportamiento como los simples mortales. ¿Qué hace esta gente? Pues todos tenemos que pasar como por una crisis para poder cortar esa energía e impulsarla a nuestros sueños, o podemos simplemente tomar ciertas decisiones para arrancar. Me encanta tu pregunta. Mira esto tan impresionante. Tenemos todos una lógica, entonces, que necesitamos la señal de amenaza para actuar, pero no, esa señal no siempre aparece. Total. Entonces necesitamos las amenazas para movernos y para utilizar la energía, pero a ti ¿cuántas veces al día te echa tu pareja o te echan del trabajo o te da cáncer o te accidentas? O sea, como que... Y además, qué aburrición esperar la amenaza. Pues como que entonces, a ver cuál va a ser la próxima amenaza. Y uno como deseando cosas que le pasen a uno negativos. No, terrible. Entonces, primero es una lógica muy aburridora. Y que la sociedad cada vez está como metida en un cuento de, obviamente, eliminar las amenazas, las crisis. Todo está diseñado para que tú te enfermes menos, para que todo... Para que busques tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad. Claro. Entonces todo está diseñado para que hayan menos crisis, por lo tanto, para que nuestros cerebros tengan menos estímulos, que es lo que milenariamente le ha entregado la energía. Ahora, ¿qué pasa? Que es todavía más grave. Ay, no, nuestros sueños, que es lo que más nos ilusiona, que es lo que más nos enamora, quedan totalmente por fuera de esta lógica. ¿Por qué? Porque esta lógica nos mantiene vivos, nos mantiene a flote, y tú ves tu vida hacia atrás y uno dice, yo he avanzado, pero nuestros sueños como que no caben ahí, como que se salen de esta matriz. ¿Por qué? Porque nuestros sueños no nos amenazan. A nosotros nos amenaza el jefe, nos amenaza un cliente urgente, nos amenaza mantener mis ingresos, pero tú tienes un jefe para tus sueños. O sea, tú tienes deadlines para tus sueños. Normalmente no. Nuestros sueños no nos amenazan, y al no amenazarnos no prenden las señales. Por eso yo lo pongo en el mapa de sueños y lo puedo tener muy presente, pero a mí se me va la energía en lo que realmente me amenaza. Total. Entonces el peligro está en que la mayoría de las personas tienen separadas dos cosas muy importantes, que son las inspiraciones y las amenazas. Entonces, ¿qué me inspira? Mis sueños, ¿cierto? ¿Qué me amenaza? Normalmente otras cositas. Otra cosa, sí. Sí, no están en los dos campos. Exactamente. Cuando tus inspiraciones son muy inspiradoras, pero son cero amenazantes, tu cerebro las va a aplazar. Y cuando tus amenazas son muy amenazantes, pero cero inspiradoras, tu cerebro las va a coger y ahí va a estar tu energía, pero vas a pasar muy maluco porque... Por lo que tú dices, uno está como resolviendo todo el tiempo ahí para estar a flote. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los sueños, ¿por qué nuestros sueños no nos amenazan? Porque nacen miles de años después en un cerebro totalmente distinto al reptiliano, que se llama el cerebro prefrontal. Pues parte del neocórtex, con una producción del neocórtex que es la prefrontal, que es la parte del cerebro que sueña. Yo siempre lo he dicho, si el reptiliano es el viejito comandante de la energía, que sí se tenía nombre. Claro, este es el niño. Es el niño de la casa, porque acabo de llegar a la casa del cerebro, es exclusivo de los Homo sapiens. Evolutivamente acabo de aparecer, André. O sea, acabo de aparecer comparado con el tiempo en que lleva el reptiliano evolucionando. Y es el que nos permite soñar, el que nos permite proyectarnos, enamorarnos de nuestros sueños. Por eso es como ese niño, esa niña interna soñadora. Ahora, me encanta. ¿Qué pasa? Son tan lejanos evolutivamente
que hablan en idiomas Sí, no totalmente se entienden. distintas. No. Imagínate como un niño. Imagínense el ancestro por allá, está viendo a ese niño. O sea, imagínate un niño tratándole de explicar a un abuelito que es TikTok. O sea, parce, les podemos dar plastilina, le podemos poner tableros. O sea, el abuelito no va a entender qué es TikTok. Eso pasa cuando nuestro niño interno trata de explicarle nuestros sueños al abuelito, al reptiliano. ¡Qué ternura! Es que coge nuestro niño interno, esas producciones, nuestros sueños, que son súper lindas, que son muy demandantes de energía. Total. ¿Cuánta energía necesitamos para cumplir nuestros sueños? Ay, pucha. Exagerado. Ya vamos a hablar de eso. Pero cuando este niño interno va hasta atrás a donde el abuelito, que queda por aquí atrás, y le dice, hey, dame energía para este sueño hermoso, ¿tú qué crees que le responde el reptiliano? No, le va a decir, no, señorito. Yo lo tengo que guardar para otras cosas más importantes. Vaya y juegue por allá, total. Le dice, mijito, yo llevo en este mundo miles de años, he sobrevivido a depredadores, tribus amenazantes, te tengo vivo a ti ya miles de especies porque el reptiliano ha sido exitosísimo evolutivamente. Ahora me vas a pedir energía para una cosa que yo no soy capaz de ver. Total. Porque el reptiliano está aquí ahora. Mira que necesita la fecha límite, Sí. necesita ver la amenaza. Ahora, un sueño a 5 años, a 10 años, a 20 años. Yo no lo veo. tiene sentido. Entregarle energía a eso es una locura. Y nuestro administrador de la energía le niega la energía a nuestros sueños porque no es capaz de amenazarse ante eso. No lo ve como una urgencia. En otras palabras, no responde. Tranquila, André, que yo te puedo mantener viva por 90 años sin cumplir tus grandes sueños. Y técnicamente es verdad. La mayoría de la gente vive 90 años con la sensación de que no cumplió sus grandes sueños. Yo revisé estudios en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos de la historia, donde personas próximas a fallecer les preguntan como, hey, vos, ¿qué harías si pudieras devolver el tiempo? O si le pudieras escribir una carta. O sea, todas enfocadas como a eso, como usted de qué se arrepiente o qué cambiaría. Y un porcentaje altísimo de las respuestas en diferentes culturas y momentos están asociados a sueños incumplidos. Ay, no. Entonces las personas pasan por este mundo con la sensación de que no se cumplen así mismo sus sueños. Y yo hackeé eso, o sea, yo lo entendí a través de no porque estemos rotos, sino porque es que tenemos miles de años de evolución jugándonos en contra y hay un sabotaje milenario evolutivo donde Literal. no estamos diseñados para cumplir nuestros sueños. O sea, No estamos diseñados. No estamos evolutivamente diseñados para cumplir nuestros sueños, porque la evolución nos diseñó para atender las amenazas y nuestros sueños no nos amenazan. Ahora voy a los bichos raros. Eso sí, es que ya necesito entender porque pues la gente más divergente, pues literal. O sea, mero superhéroes ahí, esa gente cómo hace. Mira, yo cuando empecé a entrar en la historia de Elon Musk, Steve Jobs, Tesla, Magno, o sea, la Madre Teresa de Calcuta, y aquí tengo que hacer una aclaración, no estoy diciendo que sean buenos o malos, ¿cierto? Pero fueron impactantes. Empecé a entrar en sus cerebros y me di cuenta que era como que si sus niños internos, como si sus cerebros prefrontales, su parte soñadora, fuera capaz de ir hasta atrás y coger al abuelito, al reptiliano, Y decirle que me dé la energía. y negociar la energía, porque cuando ellos pensaban en sus sueños, no eran como que, ay, qué lindo cumplir esto, como la mayoría de nosotros soñamos, como, ay, qué lindo sería lograr esto en la vida. No, ellos tenían que hacerlo. O sea, ya lo convertían en una amenaza. Ellos traducían sus sueños al idioma de la selva y eran capaces de convencer a su cerebro reptiliano de que esos sueños no solamente son algo inspirador, sino que también es urgente. Sentían una urgencia por sus sueños y eran capaces de llevarlo a un asunto de vida o muerte. Ellos como que sentían que morían identitariamente si no se cumplían a sí mismos. Wow. Entonces yo empecé a entender como que, hey, vení, hay un puente hay un idioma entre el niño y el viejito. Viable. Hay una forma, hay una forma en que el abuelito le entienda al niño el cerebro y como que trabajen juntos. Y en ese momento me empecé a dar cuenta de algo muy bacano, y es como que recordemos el tema de las inspiraciones y amenazas, ¿cierto? En la mayoría de las personas, las inspiraciones son unas y las amenazas son otras. De nuevo, lo que me inspira es hermoso, pero cero amenazante. Y lo que me amenaza es horrible, pues, el jefe, la deuda. Detestable. ¿Cierto? Pero es cero inspirador. Entonces, esa brecha es lo que mata a la mayoría de las personas. Ok. Esta gente en la historia de la humanidad Fusionaron eso.
exactamente antes. Wow. Hacían, ojo a esto, que sus grandes inspiraciones al mismo tiempo sean sus grandes amenazas y que sus grandes amenazas al mismo tiempo sean sus grandes inspiraciones. O sea, tenían inspiraciones amenazantes y amenazas inspiradoras. Hackearon todo el sistema. Sí, yo lo represento, yo creo que acá están viendo todos como una manilla donde yo tengo 2 piedritas, una blanca y una negra, donde yo represento eso. Las amenazas y la inspiración. Claro, cómo deben de estar juntas, cómo mis inspiraciones deben de ser amenazantes y cómo mis amenazas yo las puedo volver inspiradoras. Cuando yo combino ese dúo dinámico, se vuelve y se crea algo que yo llamé el estado de opmoción, que ya te voy a explicar por qué se llama así. De ahí es opmo. Okay. Exactamente. Listo. Entonces, cuando tu cerebro es capaz de hacer que una inspiración sea amenazante y que una amenaza se vuelve inspiradora, en ese momento se crea una alianza cerebral en el que tú vas a gozar de mucha energía muy canalizada. Entonces, ¿por qué se llama así? Aquí ya voy a hablar de otro problema. Yo tuve como varios sustos en esta investigación. Sí, no, yo también me estaba asustando. Pero es una montaña rusa. Sí, pero está brutal. Estoy entendiendo Sí, todo. fue una investigación muy inestable. Ajá, me encanta. Estas son las mejores, Evas. Entonces, mira, cuando yo empecé a estudiar a estas personas y por qué eran capaces de hacer que sus inspiraciones sean amenazantes, todo me empezó a oler a obsesión. Y la obsesión no es algo bueno, por Cero. decirlo así. Pues, o por lo menos como las hemos entendido. Ajá, exacto, eso te iba a preguntar. Pues como en el concepto en el cual uno entendería una obsesión, pues cuando alguien le dice como es que está obsesionado con esta vieja, uno es como, ¡ay, qué encartada! No, amigo, pide ayuda. Pero también es verdad que cuando las cosas han pasado en la vida de uno, es porque uno se obsesiona. Porque uno se obsesiona, total. O sea, la gente que se obsesiona con el gimnasio porque quiere cierto resultado es como, wow, o sea, mero crack. Pero eso es obsesivo con eso. Entonces tiene Total. como su ladito, sus puntos de vista. Así es. Como que las obsesiones siempre están cerca de los grandes resultados, pero es algo asustador porque es conocido como una patología, como una enfermedad de la mente. Entonces mira esta montaña rusa. Primero, darme cuenta que no estamos diseñados para cumplir nuestros sueños, ¿cierto? Porque hay un bloqueo gigantesco evolutivo. Segundo, entender que los que sí están obsesionados y tienen mera patología. Están enfermos mentalmente. Están o sea, enfermos. como que quienes logran Señor sus sueños Dios. es porque están enfermos mentalmente. Ajá. No, Obviamente yo no me quedé con esa conclusión. Sí, Yo muy dije, grave. bueno, Por favor, explícanos qué entendiste. claro. Yo dije, bueno, ¿qué hay detrás de las obsesiones? Y empecé a entrar en ellas y me di cuenta que una obsesión es como un lenguaje, un fenómeno cognitivo que es capaz de poner al niño interno a hablar con el viejito. ¿Por qué? Ok. Porque la definición técnica de obsesión es una idea, ¿cierto? Como fija o recurrente, pero como una idea, una ficción que se vuelve altamente amenazante, o sea, que es capaz de como perturbarme anímicamente. Entonces, por un ejemplo, si yo toco este micrófono y yo siento que las bacterias que acabo de tocar son suficientes para matarme, que es una obsesión muy común, Sí. yo estoy creyendo, es una idea que yo me estoy contando, Pero me la estoy creyendo pero me la estoy completa. creyendo. Mi cerebro se la cree, o sea, despierta a este man Sí. que dice, ay, huepucha, aquí hay una urgencia, toma la energía. Por eso las obsesiones siempre tienen la compulsión. El trastorno se llama Obsesivo compulsivo, ¿no? Exactamente. Ok. Que es una compulsión, una necesidad, acción pura. Y es lavarme las manos, lavarme las manos, lavarme las manos, lavarme las manos, lavarme las manos. Ahora, las personas que cumplen sus grandes sueños y estos personajes históricos tenían el mismo fenómeno. No hacia ideas disfuncionales como la limpieza, sino hacia sus grandes sueños que son de la misma naturaleza. Es tan ficticio Sí, eso sí. decir que estas bacterias van a matar. Es una idea en la que yo creo, como decir que quiero ser el presidente de Colombia. La naturaleza es la misma, son ficciones, son historias. Son imaginarios, pues. Exactamente, pero que mi cerebro cree en ellas y me regala una compulsión. Estas personas tenían compulsiones hacia sus sueños, la necesidad de actuar hacia sus sueños, porque el hecho de no cumplirlas las asocian con consecuencias ultra negativas. Entonces, Ay, eso me pasa a mí. ¿Qué son consecuencias ultra negativas? Por ejemplo, pues como, no sé, ¿tú te has sentido emocionado en algún momento? claro, Listo. totalmente. Entonces, ¿cuál era como como un proceso mental de que tú decías, si yo no logro esto, ¿qué te pasaba? Por ejemplo, cuando me invitaban las primeras veces a dar una conferencia, Ajá. ¿cierto?
como que en ese momento yo me cagaba del susto, perdón. No, lo puedes decir perfectamente relajado. Ay, me hubieras dicho antes, me he guardado como 50 groserías. Hágale relajado. Sos ahí todo prudentico. No, mentira, no. Yo soy muy decente. Entonces, yo estaba muerto del susto, pero en ese momento yo dije, hey, o mejor dicho, me imaginé yo en 10 años con la sensación de qué hubiera pasado si yo la hubiera, pues como que... Si me hubiera lanzado. Exactamente, como que me imaginé la consecuencia de yo haberme perdido por miedo la oportunidad de dar esa conferencia y tener en 20 años o 10 años la sensación de qué hubiera pasado si yo me hubiera atrevido a dar esa conferencia. Y eso te perturbaba la vida. Cuando eso me asusta más que el miedito que estaba sintiendo, obviamente de nuevo la lógica de la amenaza, tu cerebro prioriza la amenaza mayor. Total. Entonces, ¿qué pasa? Si para mí es mucho más asustador la consecuencia de no hacerlo, porque me carcomería yo después pensar qué hubiera pasado, a este miedito que me da afrontarme, obviamente yo voy a afrontarlo, claro, porque me da más miedo lo otro. Hay una consecuencia ultra negativa. Me pasa demasiado, y es casi el mismo proceso mental. O sea, porque obviamente en este camino de emprender me he enfrentado con muchísimos obstáculos que yo digo como, ay, Señor Dios, o sea, yo por qué sigo metida en esto, Dios mío, o sea, si vale la pena o no. Y ahí mismo como que lo empiezo a dudar, empiezo a pensar como, pucha, yo sé que mi vida no sería demasiado frustrante si yo no sigo este camino, y empiezo a llenarme de un montón como de escenarios que siento que de ahí se desliga mucho miedo al fracaso, como cuando uno empieza a emprender. Y es como no, o sea, de verdad yo me enloquezco cuando esto no salga, yo me sentiría demasiado mal donde no tenga la suficiente valentía de hacer las cosas que yo sé que quiero lograr, ahí las voy a hacer con miedo, porque me da más miedo después tener esa reflexión. Eso lo llamo el miedo contrario mayor. Tengo miedo contrario mayor. Es una técnica de OPMO súper bacana. Y es como, bueno. Cuando tengas está bien. No, es impresionante. O sea, cuando tú tengas un miedo paralizante que te está impidiendo hacer algo, busca un miedo contrario mayor que sea más grande para a tu que favor. Puedas. Exacto. Si tú tienes de nuevo miedo a emprender, a dar ese paso, como que búscate un miedo mayor, como que funciona muy bien, y es visualizarte a futuro con la sensación de qué hubiera pasado y la frustración de... Entonces, cuando tú te das cuenta que la sensación de que hubiera pasado es peor que haberlo hecho y fracasado, o sea, ojo, tú vas a emprender, puedes fracasar o golear. Sí, total. 50-50. Exacto. Ahora, ¿qué es más doloroso? ¿Hacerlo y fracasar? O no haberlo intentado. O no haberlo hecho y en unos años mirar para atrás y decir, pues pucha, ¿qué hubiera pasado? No, horrible, no. No, es que no es una opción. No, es mucho más doloroso. Sí, exacto. Es tan horrible yo imaginarme eso que, ¡pum!, ya me tiré de cabeza y sin casco. Otra vez una vez hicimos un episodio que se llamó ¿Por qué odiamos el hubiera? Y es mucho eso. Pues como que uno muchas veces se retrae de hacer ciertas cosas, pero yo creo que el sentimiento de como futuro, de pensar qué hubiera pasado si en vez de uno tener la respuesta patentica, es peor. Entonces hágale y tírese. Eso se vuelve una inspiración amenazante. Porque uno cree que las inspiraciones son solo inspiraciones, pero toda inspiración esconde una amenaza. Comprendo. Cuando tú escarpas en tus inspiraciones y llegas vas a encontrar las urgencias. Todo sueño tiene una urgencia debajo. Sí. Pero la gente no llega a la urgencia. Queda ahí. Claro. ¿Cuál es esa urgencia? Si tú ya estás soñando con eso, es porque tu ser te lo está demandando, te lo está pidiendo. Total. Ahí hay una urgencia impresionante de tu potencial, de la posibilidad de no perseguir tu llamado. Pero como tú no ves eso, te quedas solo inspirada o inspirado. Entonces, siempre que tú tienes una inspiración, tú tienes que aliarle la mente. Por eso esta manilla me recuerda siempre eso. Cuando la vida me regala una inspiración, me regaló el 50%. Cuando tienes que encontrar el otro. Cuando nace en mí una nueva inspiración, querer viajar por todo el mundo, una nueva idea de negocio, cuando llega a mí un sueño que es inspirador, yo digo, bueno, tengo el 50%. Yo, si lo dejo solo, la cago porque mi cerebro va a quedar por allá. Se queda aplazado. Ahora, ¿cómo yo le aporto el otro 50%? ¿Cómo le alío una amenaza? Cuando le alío una amenaza, que es una amenaza bonita, obviamente, a favor mío, pues ya esa inspiración se vuelve amenazante y logro entrar en el estado de emoción. Pero pasa lo mismo al contrario.
porque yo no solo te hablé de inspiraciones amenazantes, de sino amenazas inspiradoras. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que va a llegar a tu vida es una amenaza. Ajá. Y se los auguro a todos. O sea, les aseguro que de aquí en adelante vamos a tener muchas amenazas. Total. Es parte de la vida. Total. Ahora, cuando llegue una amenaza a tu vida, una crisis económica, una ruptura amorosa, lo que te imagines, tú puedes verlo o como una amenaza y vivir eso como un mierdero, Sí. o tú puedes decir, hey, la vida me acaba de regalar el otro 50%, pues me regala el 50%. Me da demasiada risa porque yo ya, pues si tú nos llevas escuchando desde hace tiempo, sabes que Inestables empezó porque yo me pegué una tusa que estaba tan horrible que yo dije, necesito dedicarle mi energía a algo más y desde eso creamos Inestables, eso empezó. Esa amenaza la volviste inspiradora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegues ese mierdero a tu vida, una amenaza fuerte, tú puedes verlo de nuevo como una amenaza horrible y transitarlo como una amenaza, o tú puedes decir, hey, la vida me regaló el 50% de la fórmula de Sebas. ¿Qué es lo que hizo tu mamá? Exacto. Ahora, ¿cómo yo hago que esta amenaza se vuelva inspiradora? O sea, la amenaza es la negociadora de la energía. ¿Cómo aprovecho que ya estoy liberando energía atrás al viejito y cómo yo le doy un sentido a esta amenaza y la aprovecho para que me lleve a un lugar inspirador? Entonces, una crisis en pareja. Listo, ya llegó la amenaza a nuestra pareja. Ahora, podemos vivirla como una amenaza y apagar incendios, o podemos decir, hey, ¿cómo aprovechamos esta situación para que esto nos lleve a una mejor versión a una versión todavía más elevada? Miren, mi mamá cómo cogió una amenaza que ella simplemente pudo haber buscado los recursos necesarios para mantenernos a flote, pero no, ella aprovechó ese impulso para luego llegar a una versión extremadamente potente de sí mismo. Mira tú en una tusa que la pudiste transitar como la mayoría la transitamos, como un mierdero. No morir. Tú no la dejaste solo como un no morir, sino como la vuelvo oro. Total. Y nació, por eso estamos acá sentados. Por eso estamos acá. Entonces, así es como yo vuelvo una amenaza inspiradora. Entonces, Total. si yo procuro siempre mantenerlas juntas y coger todas mis inspiraciones, es un ejercicio que invito a todos los que nos están escuchando, y es como que, hey, haz una lista de inspiraciones, de tus inspiraciones, y hay una lista de tus amenazas. Y siempre búscale la otra parte. Empiézale a buscarle ese 50% Exactamente. restante. Coge Brutal. todas tus inspiraciones y busca una amenaza a su favor. Algo que te asuste por el hecho de no cumplirlas. ¿Cuál es la urgencia detrás de ese sueño? Brutal. Y lo mismo en las amenazas. Si estás transitando una amenaza, y esto les puede cambiar la vida de verdad, o sea, se los digo de corazón. Si en este momento estás transitando una amenaza fuerte, o sea, mira eso como un regalo y pregúntate, ¿qué de inspirador le puedo yo sacar a esta amenaza? Y ahí vas a tener una oportunidad hermosa de tener mucha energía, muy canalizada, y una fuente de grandes transformaciones. Aprovecha esa amenaza para que te lleve a un lugar todavía más elevado del que tú estabas. Entonces, así nace el estado de emoción, y así es como yo aprendo a hackear la mente para mantener siempre mis inspiraciones en la zona de las amenazas y mis amenazas en la zona de las inspiraciones. Y llevar tu vida así, cumplir esos sueños. O sea, yo tengo una pregunta que, mejor dicho, por esta pregunta yo lo traje, mentiras, por toda la información, pero yo como que me siento muy identificada con el tema. O sea, yo siento que fue pucha para mí este proyecto y otros sueños que tengo, de verdad representan ese sentimiento como de, en serio, lo tengo que hacer. O sea, es que para mí no es tan bueno, me lo imagino, y qué rico la vida así. No, voy a tener esa vida. Pero me pasó, sobre todo el año pasado, que siento, no se va a decir algo y tú me corriges si está bien, que yo no estaba emocionada, sino obsesionada, porque no le pude poner un límite sano a esa como amenaza que yo tenía de cumplir mis sueños. Entonces empecé a dejarme a mí por solo seguir ese camino. Entonces era como, listo, mi sueño es tener un negocio de esta manera, entonces trabajo 20 horas al día, no como, no duermo, no salgo, no hago absolutamente nada porque quiero cumplir mis sueños, pero nunca tuve presente de que yo tengo que estar bien para llegar hasta ese punto. Entonces, ¿cómo uno diferenciar? Pues como si ya me conecté con mi sueño, lo logré transformar, si era inspiradora era amenaza, si era una amenaza ya la convertí en inspiradora, pero cómo igual le pongo límites para que eso no se me convierta en algo negativo, porque para mí fue algo que me llevó a enfermarme, o sea, me dio ansiedad y todo eso, y siento que hasta el día de hoy sigo batallando con eso, porque es tanta como la emoción y como la energía que yo sí siento que tengo para llegar hasta ese sueño, que hay veces se me desborda, como que no la sé contener y limitar bien para que sea un camino saludable. André, brutal, y gracias por dar ese contexto, porque eso pasamos a la segunda parte, que es muy importante, y es que esto no te garantiza una vida feliz y tranquila.
sea, esto técnicamente funciona. Sí, porque es uno un dice, puente cumple sus cerebral. sueños. Ay, no, ya vive delicioso, pero juepucha, el camino hasta allá. Yo nunca dejo la información hasta ahí, porque hasta el momento la información que he entregado es un cuchillo de doble filo. Hablé de temas técnicos, pero eso es peligroso. Recordemos a Steve Jobs. Era un obmocionado, o sea, él tenía una inspiración que era crear el mejor computador del mundo y al mismo tiempo era su gran amenaza. Pero era una persona que pasaba por encima de los demás, que tenía ansiedades profundas ante lo que quería lograr, muy parecido a lo que tú decías, trabajos ya por fuera del límite. Entonces realmente yo tuve que aprender a obmocionar a las personas de una manera equilibrada. Quiero antes aclararla por qué nace Obmo. Ya hablé de obsesiones, que era como ese hack, pero obviamente una obsesión tiene una connotación negativa. Entonces ya toda esta línea de obsesiones, por lo menos productivas, no equilibradas, ya sabemos que no pueden ser, no necesariamente son equilibradas, pero por lo menos productivas, las llamé obsesiones moldeadas. Y de ahí nace el concepto Obmo. Obmo viene de obsesión moldeada. Entiendo. Por eso yo digo que estas personas no están obsesionadas, sino que están obmocionadas, ¿cierto? Esa parte nos había faltado para que la gente entienda de dónde nacen las obmociones. Total. Pero ojo, estar obmocionado no necesariamente te da equilibrio. Entonces, esto es otro cuento. Yo lo que te propongo es que hagamos una parte 2. Sí, yo también. Yo sé que ustedes también quieren. Pero ¿Y con cómo un compromiso. Bueno, hágale pues. Y es que el que haya escuchado esto no se puede quedar sin la parte 2. Ay, sí, no, total. Porque es peligroso. O sea, les acabamos de entregar un cuchillo caliente. Total. No, y para inaugurar la segunda temporada, yo creo que les podemos dar ese regalito de una partecita 2, porque eso es algo que casi nunca hacemos. Sí. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo. Vamos a dejar este episodio hasta acá. Este sale el martes. Yo creo que la parte 2 se la podemos montar el jueves. Ahí, eso es en bombas. Sí, en bombas, eso ya de una, literal. Entonces, ya saben, el tema está demasiado bueno, pendientes de nuestras redes y sobre todo ponga alarma el jueves a las 6, que ese día le montamos la parte 2. Bueno, para entender todo este equilibrio de lograr los sueños. Pero bueno, Sebas, muchas gracias por esta primera parte, me encantó, qué buena información. Esta conversación está tan buena que, mejor dicho, no, sí teníamos que crearle segunda parte. Pero bueno, Inestables, necesitamos también que antes de ver la parte 2... se suscriban, porque obviamente estamos intentando crecer esta familia mucho más y queremos entregarle un contenido demasiado absurdo cada vez más. Entonces, porfa, suscríbete al canal, también pon como la campanita de notificaciones para que estés pendiente cada vez que salga un episodio, alguna sorpresita, y síguenos en nuestras redes. Y ya ahora sí nos vemos en la parte 2.